Sabemos que todos tenemos que morir. No escaparemos, todos estaremos puntualmente ahí en la cita. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es muy larga. Todos tenemos planes, todos tenemos metas, tenemos ambiciones, sueños, proyectos. Y a veces vemos la muerte como muy lejana. Pero vivamos lo que vivamos, la vida es corta. Ustedes pueden ver en los periódicos, en las noticias, cómo mueren miles de personas por todas partes en estos días por el COVID-19. Hay inundaciones en la India, en el sur de la China. Muchos mueren. En África siempre hay muchos muertos por diferentes motivos. Un continente muy golpeado. Pero cuando mueren personas que son desconocidas, bueno, pues ni modo, murieron. No las conocíamos. Pero cuando muere uno de nuestros seres queridos, ahí ya es diferente. Las personas que mueren en otros países, pues no nos afectan, diríamos, de una manera directa, pero cuando muere alguien de nuestra familia, pues eso nos incumbe. Casi todos nosotros tenemos la triste experiencia de haber perdido a alguno de nuestros seres queridos. Y cuando eso sucede, quedamos afectados, quedamos impactados, somos impresionados. Pero les quiero mostrar lo que dice un texto en 1 Corintios, en el capítulo 15. Vean cómo dice el versículo 26. 1 Corintios 15, 26. Dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vean lo que Dios nos dice aquí. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, vean lo que nos dice el apóstol Pablo. La muerte es un enemigo, ¿sí? Pero también es un enemigo que será destruido, nos dice nuestro texto. Y también nos dice que será destruido hasta el último. Va a ser destruido al final. Vamos a ver brevemente estos puntos. Vean ustedes primeramente que la muerte es un enemigo. ¿Pero por qué es un enemigo? ¿Saben por qué? Porque la muerte es la obra de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El diablo y el pecado. La palabra de Dios dice que por el pecado entró la muerte en el mundo. O sea que la muerte no estaba contemplada en el plan original, digámoslo de esa manera, en el plan original de Dios. La muerte entró porque Adán pecó. Si Adán no hubiera pecado, la muerte no hubiera entrado en escena. Vino el enemigo, cayeron Adán y Eva, y junto con la caída vino la muerte. Dios lo creó todo hermoso, pero entró el pecado y todo lo echó a perder. Entró el pecado, después vino la muerte, y vean ustedes las cosas que suceden, que tienen que suceder en este mundo. Antes de que Adán y Eva pecaran, eran muy felices, pero ellos fueron creados con la capacidad de desobedecer. No estaban obligados a desobedecer, pero tenían la capacidad de hacerlo y lo hicieron. Entonces fue que invitaron a Satanás y junto con Satanás vino el pecado y vino la muerte. Los grandes enemigos del cristiano. No invitaron a la muerte, ¿sí? Pero la muerte vino como consecuencia de todo lo que sucedió.
El hombre por naturaleza teme a la muerte. Diríamos que es un temor instintivo. ¿Y saben por qué? Porque nuestra conciencia nos dice que la muerte es hija del pecado. La muerte existe porque el pecado existe. Pero estoy diciendo que la muerte es un enemigo. ¿Por qué es un enemigo? Hace la obra de un enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Satanás. Vino para hurtar y matar y destruir. Y eso es exactamente lo que hace la muerte también. La muerte viene a destruir la hermosa obra de Dios. La vida humana es algo maravilloso. La vida humana es obra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la muerte? Que acaba con los sueños, como les decía, acaba con las expectativas, con las esperanzas, acaba con las ilusiones. Entonces, lo que era hermoso se viene a convertir en ceniza. Y la belleza se convierte en corrupción. A través de las edades, a través de la historia, ustedes pueden ver el curso de la muerte. Esa es la historia, la triste historia de todas las naciones. Díganme ustedes, ¿habrá alguna ciudad que no tenga un cementerio? ¿Existirá algún lugar sin sepulcros en este mundo? Nosotros estamos pisando una tierra que pisaron nuestros antepasados. O sea, nuestros antepasados vivieron en esta tierra y generación tras generación hemos pisado esa misma tierra. Y los hombres siguen muriendo y muriendo. Nosotros nos vamos a morir y la gente seguirá muriendo hasta el fin del mundo. El mar tiene muchos muertos también, miles y miles de muertos. Las olas del mar han sido contaminadas por los cadáveres de millones de personas que quedaron ahí. Han existido guerras, muchas guerras a través de la historia, que han dejado cientos de miles de muertos, millones y millones de muertos. Hubo guerras donde no había ni tiempo ni espacio para enterrar a los muertos. Los enterraban por montones, los quemaban vivos, los quemaban acabando de morir. No tenían sepultura. Vean ustedes lo que la muerte ha ocasionado. La muerte ha dejado por todas partes una estela de dolor y de aflicción. Casi no hay hogar donde no existan, donde no hayan existido muertos y aflicciones y lágrimas por este asunto. Muchas mujeres viudas, muchos hijos huérfanos, padres inconsolables que perdieron un hijo porque la muerte los visitó. Entonces vean ustedes cómo es que la muerte ha hecho la obra de un enemigo. Hay personas que eran columnas en el hogar, que de repente murieron prematuramente. Jóvenes talentosos, jovencitas hermosas. La muerte no se compadece ni de jóvenes, ni de viejos, ni de niños. La muerte no respeta ni a los malos, ni a los buenos, ni a los ricos, ni a los pobres, ni a los ateos, ni a los cristianos. Cuando un hombre siente la cercanía de la muerte, es normal que sienta temor. ¿Y saben por qué? Porque siente que se le acerca un enemigo. Si tú sientes que se te acerca un enemigo, pues sientes temor. Lo que estoy diciendo es que no es normal que nos sintamos a gusto ante la cercanía de la muerte. Pero han existido personas que han estado enfermas durante muchos años, que llegan al punto de desear la muerte. Pero la desean precisamente porque están sufriendo y ya no quieren sufrir. Pero una persona normal, una persona sana, no desea eso. Hay algunos que han deseado la muerte, cristianos que están enfermos y que desean la muerte, que ya no quieren que oren por ellos porque quieren irse con Cristo. Un poco porque pues están afligidos por su enfermedad y otro poco porque pues quieren irse con Cristo, donde saben que ya no habrá
jamás enfermedades. Dios nos hizo de tal manera, hermanos, que nuestra alma ama nuestro cuerpo y nuestro cuerpo ama nuestra alma. Nos sentimos a gusto aquí y quisiéramos estar aquí pues todo el tiempo posible. Entonces diríamos que el suicidio pues no es deseable, el suicidio es algo anormal. Existen enfermedades que son dolorosas, que son terribles. Hay enfermedades que no dejan dormir a los enfermos, ni a sus familiares, o a los que están en el hospital junto con ellos. Hay enfermos que ni en el hospital son bien recibidos. Por este asunto del COVID-19, hay hospitales donde no los reciben. Hay enfermedades tan terribles que hacen dudar a las personas del amor de Dios, de la existencia de Dios, de la bondad de Dios. Vean ustedes por qué decimos que la muerte es un enemigo. Y es un enemigo común. No hay ninguna persona que se pueda convencer a sí misma de que no va a morir. Porque todos tenemos que morir. Hay una hora para nuestra muerte. Una hora que Dios ha diseñado, que Dios ha designado. Y todos llegaremos puntualmente a la cita. No podemos hacernos a la ilusión de que no vamos a morir, de que escaparemos a eso. La muerte no se deja sobornar por los millonarios, no se deja sobornar por los políticos, por los gobernantes, por los hombres que tienen mucha cultura, muchos conocimientos, mucho dinero. El hombre más sabio tiene que morir lo mismo que el hombre más ignorante. Los cobardes mueren lo mismo que los valientes. Somos polvo y en polvo nos vamos a convertir, no nos quepa duda. Algunos de ustedes tal vez habrán leído ese folletito que habla del último viaje que escribiera Thomas Brooks, un escritor de los puritanos, y hay una parte donde él dice: llevamos en nuestros propios cuerpos la semilla de 1000 muertes, y pudiéramos morir de miles de formas a cada momento. Tal como tenemos tantos sentidos, miembros y poros en el cuerpo, así también son las ventanas por las cuales la muerte puede entrar. La muerte no necesita lanzar todas sus flechas hacia nosotros. Un gusano, una mosca, un mosquito, un cabello, el hueso de un durazno, la semilla de una uva, la caída de un caballo, el tropiezo de un pie, un resbalón, el piquete de una aguja, un mal corte de uñas. Todas estas cosas han sido para otros y podrían ser para nosotros la causa de nuestra muerte dentro de unos pocos días o quizá dentro de unas cuantas horas. Podemos hallar la muerte en la casa, podemos hallarla en la calle, podemos encontrar la muerte mientras estamos dormidos, en el transporte, cuando cruzamos la calle, en una operación. Podemos encontrar la muerte al estar comiendo. Muchos han muerto a la hora de comer. Podemos encontrar la muerte en un barco, encima de una bicicleta, de una motocicleta, caminando por la banqueta, en un avión. Hay personas que han muerto escalando una montaña. Hay otros que han muerto en las entrañas de la tierra, en una mina, en una luz, en una inundación. Nadie puede escapar de la muerte. La muerte tiene pisadas muy silenciosas, no se anuncia, pero nos viene siguiendo los talones. No lo podemos evitar. La muerte nos viene siguiendo los pasos. Hay hombres que son muy precavidos, que comen solamente cosas que les pueden ayudar, que son muy meticulosos en el asunto de las calorías, en el asunto de las grasas, de los azúcares, de las harinas. Pero ellos también se mueren. Contra la muerte no hay astucia. Son miles de personas las que mueren cada segundo en el mundo. No conozco las estadísticas exactas, pero son miles de personas las que mueren cada segundo en el mundo. Y en cualquier momento nos puede tocar a nosotros. Nuestro fin pudiera llegar a ser súbito, repentino. Hay excepciones.
Claro que sí, pero quién sabe cómo vaya a ser nuestra muerte. Hay personas que mueren de improviso, donde no cabría esperarlo. ¿Saben ustedes de aquel hombre, un abogado que dijo: no tengo tiempo ni siquiera para morirme? Acabo de decir esas palabras, estaba amarrando las agujetas, le dio un infarto y se murió. Dijo que no tenía tiempo para morirse, pero lo tuvo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La muerte es un enemigo, pero vean ustedes que la muerte es un enemigo que ha de ser destruido. Es lo que nos dice en nuestro texto. Nuestro Señor Jesucristo alcanzó la gran victoria sobre la muerte. De manera que no tenemos por qué espantarnos de su llegada. Hermanos, si ustedes son creyentes verdaderos, si han creído en nuestro Señor Jesucristo, ustedes no debieran temer a la muerte, porque Cristo venció la muerte. No la ha destruido completamente. Es lo que dice exactamente en nuestro texto, pero ha llegado muy cerca de eso. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, que Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, tenemos esperanzas en Cristo. Pero escuchen lo que estoy diciendo. Es en Cristo donde tenemos estas esperanzas. Pero vean, en un sentido, Cristo ha vencido ya la muerte, en el sentido de que nos ha librado de la muerte espiritual. Todos los que hemos creído en Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. En ese sentido, ha vencido la muerte. Hermanos, ustedes que me están escuchando, hubo un tiempo en que ustedes no tenían vida espiritual. Les gustaba el pecado como a todos los que les rodean. Entonces, la corrupción había hecho presa de ustedes. Se estaban corrompiendo. En un sentido, los gusanos ya se los estaban comiendo. ¿Me explico? Hubo un tiempo cuando ustedes leían las escrituras y no las entendían nada. Hubo un tiempo cuando ustedes no sabían orar, ni querían ni les importaba. Las cosas espirituales les parecían una locura. Pero cuando ustedes creyeron en Cristo, el Espíritu Santo vino a ser morada en ustedes y los sacó de la tumba de sus pecados. Y entonces vinieron a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ahora andan en novedad de vida. Entonces, es en este sentido que la muerte ya ha sido abolida. Cuando Cristo anduvo en este mundo, también venció la muerte. Vean lo que estoy diciendo. Cuando Cristo anduvo en este mundo, resucitó a la hija de un hombre principal. ¿Recuerdan ustedes? Eso está en Mateo 9. Cuando les dijo a los que estaban ahí cerca, dice, ella no ha muerto. Dice, está dormida. También venció la muerte cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando le dijo, mancebo, a ti te digo, levántate. Eso está en Lucas en el capítulo 7. Y cuando resucitó a Lázaro, donde pueden ustedes leerlo en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y luego cuando Cristo murió en la cruz, que en ese momento hubo truenos y relámpagos, se abrieron los sepulcros y muchos que habían muerto se levantaron, ¿se acuerdan? Eso está en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Esas fueron victorias de Cristo sobre la muerte, victorias preliminares, podríamos decir. Fueron anticipaciones de la gran victoria que Cristo lograría después. Cristo destruyó a la muerte en la cruz. Cristo sufrió en la cruz el castigo de la muerte que merecíamos todos los que vivíamos en pecado, que después llegamos a creer en Él. Cristo pagó en la cruz el rescate de todos los suyos. Y es por eso que todos los creyentes que mueran en Cristo ya no mueren como castigo por el pecado. La muerte es la paga del pecado, es el castigo del pecado. Pero los creyentes morimos, pero ya no por eso. ¿Sí? Morimos porque tenemos que morir. Pero Cristo pagó la paga de nuestro pecado. ¿Qué estoy diciendo? Que aunque nosotros muramos, ya no será por lo mismo, ni sufriremos las consecuencias de nuestros pecados, porque Cristo pagó
esas consecuencias, muriendo en la cruz. Entonces, el Padre le cobró al Hijo por nuestro pecado y no nos va a cobrar a nosotros. Y si Dios lo hiciera, sería injusto. Y Dios no puede cometer ninguna injusticia. La muerte de Cristo hizo que la muerte no sea para nosotros un castigo. Pero entonces, ¿por qué mueren los cristianos? Si Cristo ya pagó la paga del pecado, entonces ¿por qué tenemos que morir? Vean, tenemos que morir porque nuestros cuerpos tienen que ser cambiados para entrar en el cielo. Este cuerpo, tal y como lo tenemos, no puede entrar en el cielo. Entonces tenemos que morir, ¿sí? Y después, cuando resucitemos, nuestra carne será transformada. Resucitaremos y la carne que entrará en el cielo será tal vez parecida a esta, pero diferente. Será una carne inmortal. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios 15:50. La carne y la sangre, como están ahora, no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, este cuerpo tiene que experimentar un cambio divino para que sea apto para la incorrupción, para la gloria. La muerte no ha sido destruida por completo, pero ya no es lo que era antes de que Cristo muriera en la cruz. Entonces, vean ustedes lo que estoy diciendo. La muerte ya no nos espanta por lo mismo, y la muerte tampoco nos hace daño, sino lo contrario. Cuando un cristiano muere, ese es su mejor día. ¿Quién dijo esto? Cuando un cristiano muere porque ya Dios lo está llamando. Dicen algunos inconversos que ya se sienten que se van a morir. Dice, ya me voy a morir, dice, ya Dios me necesita. Pero Dios no los necesita. Si no nos necesita a nosotros, que somos creyentes, mucho menos necesita a los inconversos. Cuando un creyente muere, es Dios quien lo está llamando. Es Dios quien le está llamando para llevarlo al cielo, a la gran fiesta de amor, donde estaremos con Cristo para siempre. Dice un texto que estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Allá en el cielo, hermanos, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dios ha abolido la muerte. Hay un texto que dice que el aguijón de la muerte es el pecado, pero Cristo arrancó ese aguijón muriendo en la cruz. Cristo venció a la muerte también, ¿saben cuándo? Cuando resucitó. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que cuando Cristo resucitó, tomó el sudario que le cubría el rostro y lo dobló y lo puso junto a la cabecera. ¿Para qué hizo eso? El hermano Spurgeon dice, poéticamente, que ese sudario lo puso ahí junto a la cabecera para que sus amigos pudieran enjugarse las lágrimas con él. ¿Cómo ven? Y los lienzos los puso también por un lado, como diciendo, para que otra persona los use. Ese sepulcro ya no debe de llenarnos de espanto, ya no debe de llenarnos de temor, porque Jesús, con su muerte, cambió todas estas cosas. ¿Recuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó, un ángel descendió del cielo y quitó la piedra que cubría la entrada de la tumba? ¿Pero por qué un ángel? Si Cristo tenía quien le sirviera, ¿por qué tenía que hacerlo él mismo? ¿Me explico? Él pudiera haberla quitado, pero un ángel lo hizo. El ángel quitó la piedra y Cristo salió más que vencedor. Fue entonces que la muerte fue vencida. Y hermanos, escuchen esto. Así como Cristo se levantó, así como Cristo resucitó, todos los que hemos creído en Él resucitaremos. Todos tenemos que morir. Pero su resurrección garantiza la nuestra. Aunque nuestros cuerpos mueran y se los tengan que comer los gusanos, aún así resucitaremos.
Nuestras almas no pueden morir y va a llegar el día en que nuestras almas se van a unir de nuevo con nuestros cuerpos. El último enemigo está vencido, ya lo dije, y es por eso mismo que no tenemos por qué temerle. El aspecto de la muerte pudiera parecernos temible, sobre todo si tenemos poca fe, pero no lo es. Va a venir la muerte, y ¿saben qué va a suceder? Va a venir la muerte por nosotros y nos va a conducir a las puertas de oro. Y veremos a nuestro Salvador sin ningún impedimento. Son miles y miles y miles los creyentes que han muerto con una sonrisa en los labios, felices porque se marchaban al lugar. Hubo creyentes que dijeron ya cerca de su muerte, estaban tan contentos que ya se iban a morir que dijeron, ¿es esto la muerte? ¿Es esto lo que me habían dicho? Que se espanten los que no conocen a Dios, que se espanten los que no le obedecen, que se espanten los que no tienen esta esperanza. Los creyentes que mueren se sienten aliviados de todas sus cargas, incluso hasta el punto de que se preguntan, ¿cómo es que pude haberle tenido miedo a la muerte? Vamos a morir, hermanos, y en el momento que muramos vamos a cerrar nuestros ojos, pero inmediatamente los vamos a abrir allá en el cielo. No tendremos que cruzar un largo y penoso túnel, como dicen algunos que murieron y que resucitaron. Dicen, no, yo iba por un túnel muy oscuro y muy largo. Moriremos inmediatamente, nuestros ojos serán abiertos allá. Vean cómo dice nuestro texto. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ahora la pregunta es, ¿cuándo será destruido completamente este enemigo? Vean, en un sentido, será completamente destruido en la segunda venida de Cristo. Aquí mismo, en 1 Corintios 15, vean cómo dice en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, lo que les decía hace un momento, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros se aplica solo a los cristianos verdaderos, no a los inconversos. Entonces, los creyentes que estén vivos, cuando Cristo venga, cuando venga por segunda vez, ya no van a morir, ya no van a ser sepultados. Sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces se convertirán en cuerpos incorruptibles. Este cambio va a ser instantáneo, va a ser repentino. Se va a tocar la trompeta y todos los muertos serán levantados sin corrupción. Nuestros cuerpos mortales se convertirán de repente en inmortales. Entonces, la muerte, en lo que respecta a estos creyentes, será completamente destruida. Y cuando resucitemos, ya no tendremos debilidades, ya no tendremos arrugas, ya no tendremos enfermedades, ya no tendremos ningún achaque. Sería espantoso, vean, que después de resucitar todavía tuviéramos esas cosas. ¿Sí? Sería espantoso que todavía tuviéramos tentaciones. No, en el cielo ya no habrá ninguna tentación, ya no tendremos luchas ni con el cuerpo, ni con la mente, ni con el espíritu, ni con el alma. Ya no vamos a tener ninguna tentación. Ya nunca más tendremos el temor de que tuviéramos que morir otra vez. Hay una parte allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, donde Cristo dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, para que nosotros pudiéramos morir en aquel tiempo, Cristo tendría que morir, lo cual es imposible.
Y esto es importante recalcarlo porque hay algunos que enseñan que cuando el cuerpo muere, el alma muere también. Eso es lo que enseñan algunos. Dicen que el alma es lo mismo que la vida. Pierdes tu vida, pierdes tu alma, pero ellos están equivocados. ¿Saben por qué dicen eso? Estas personas, porque ellos niegan el castigo futuro. Ellos creen que Dios sería cruel si castigara a sus hijos, pero escuchen, Dios no va a castigar a sus hijos. Los que estarán en el infierno no serán los hijos de Dios. Los que van a estar en el infierno serán los hijos del diablo, los que no obedecieron a Cristo, los que no creyeron en el Evangelio. No, es imposible que los hijos de Dios terminen en el infierno. La palabra de Dios nos dice, al final del capítulo 25 de Mateo, tanto de castigo eterno como de vida eterna. ¿Quién disfrutará de la vida eterna? Todos los que creyeron y obedecieron a Cristo. ¿Quién estará sufriendo el castigo eterno? Todos los que no creyeron en Cristo. Entonces, es en la vida eterna que la muerte será destruida completamente. Ya no va a molestar a nadie más, tampoco a los creyentes. Y vean otra cosa, nuestro texto dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. Nuestro primer enemigo no fue la muerte. ¿Quién fue nuestro primer enemigo? El diablo. Y luego vino el pecado. Y luego vino la muerte. La muerte es un enemigo, pero no es el peor de nuestros enemigos. La muerte es preferible a los demás enemigos. Vean lo que estoy diciendo. La muerte es peor, es preferible a los otros enemigos. Es mejor morir que pecar. Un cristiano verdadero prefiere morir que pecar. Ser puesto a prueba por la muerte es preferible a ser tentado por el diablo. La muerte puede ocasionar cierto dolor, pero ese dolor que puede ocasionar la muerte no es nada comparado con la carga que la culpa del pecado ocasiona. ¿Qué es lo que ocasiona el pecado? Angustia, tormento, dolor sin límites. Este es un dolor que solamente los cristianos verdaderos conocen. Un cristiano verdadero se siente mal cuando peca. Si tú pecas y no te sientes mal, tú no eres cristiano. Entonces, que los mayores enemigos desaparezcan. Que desaparezcan primero el pecado y la muerte, y que la muerte sea dejada hasta el final, como está escrito. Nos conviene que así sea. Dios ha dicho que así sea y así será, y no discutiremos con Él. Además, vamos a necesitar gracia para morir, pero vean, la gracia que vamos a necesitar para morir, Dios nos la dará en ese momento, no antes. El día que la muerte nos visite, Dios nos dará su gracia para enfrentarla. Mientras tanto, no tenemos por qué estar pensando en eso. Pero si hoy estamos vivos, necesitamos gracia para glorificar a Dios con nuestra vida. Escuchen, hermanos, necesitamos gracia para glorificar a Dios en medio de esta contingencia sanitaria. Que Dios nos dé su gracia para glorificarle en esta hora, para que hagamos la parte que nos corresponde. Y el día que muramos, si Dios quiere que muramos pronto, pues que Dios nos dé su gracia para glorificarle de esa manera. Sea que muramos, pues de lo que Él quiera que muramos. Nuestro peor enemigo será destruido. ¿Cuándo? Pues cuando será destruido, cuando Dios quiera hacerlo. Va a ser destruido no cuando nosotros queramos, eso no nos toca decidirlo a nosotros. Hoy tenemos muchos enemigos con los cuales debemos luchar. Pero hoy no luchamos contra la muerte. Vamos a luchar contra la muerte cuando llegue el momento. Pero ese momento no es en este momento.
Mientras tanto, necesitamos sabiduría, necesitamos prudencia, necesitamos valor, porque estamos en una guerra espiritual el día de hoy. Si Dios nos da hoy la tribulación, si Dios nos da hoy la aflicción, si Dios nos da hoy la enfermedad, si Dios nos da hoy la prueba, Él nos dará lo que tenga que darnos y enfrentaremos lo que tengamos que enfrentar. Entonces, hermanos, debemos cargar con nuestras tribulaciones a medida que lleguen, como Dios nos las mande. Y cuando nos mande la muerte, que Dios nos dé su gracia para enfrentarla. Mientras tanto, debemos vencer al mundo. Mientras tanto, seguimos luchando contra el pecado y contra el diablo. Si tú quieres vivir bien, o más bien, si tú quieres morir bien, pues tienes que vivir bien. ¿Sí? Porque si tú no quieres obedecer a Dios, entonces sí teme. El mismo Dios que nos ha dado provisiones para la vida, nos va a dar provisiones para la muerte, no nos quepa duda. Además está escrito ahí en 1 Corintios 3:22, que todo es nuestro, el mundo, la vida y la muerte, todo es nuestro, dice el apóstol Pablo. Y cuando dice que todo es nuestro, quiere decir que también la muerte. Bien, nosotros no le pertenecemos a la muerte nos pertenece a nosotros. Esos que adoran a la Santa Muerte han de estar locos. ¿Saben ustedes para qué Dios nos da la muerte? Bueno, todo lo que Dios nos da aquí, las aflicciones, enfermedades, necesidades, todo nos los da para hacer que nos parezcamos más a Cristo. Y cuando nos dé la muerte será por lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando muramos y resucitemos seremos como Él. Entonces, la muerte nos presta un gran servicio. La muerte no nos quita nada. La muerte nos enseña grandes lecciones que tienen que ser aprendidas. En la muerte hay lecciones que no se aprenderían de otra manera. Nosotros esperamos que con la muerte de don Jorge, sus seres queridos aprendan la lección. Cuando muere una persona, Dios predica. En el funeral, Dios mismo se encarga de predicar personalmente. No escuchan las predicaciones tal vez, pero escuchan la predicación que Dios les da cuando se les muere su ser querido. La muerte es un sermón sin palabras. Ahí están las personas viendo al muerto y Dios les está diciendo, pudiste haber sido tú. El día de mañana te va a tocar a ti. Prepárate. La muerte de un ser querido es un sermón que va dirigido al corazón. Cristo ha dejado la muerte hasta el final para hacer de ella un predicador a los santos. Y si nosotros que creemos en Cristo podemos morir con cantos de alabanza, sea la muerte bienvenida. Y aún si no muriéramos de esa manera. Si pudiéramos morir nosotros y nuestros seres queridos vieran que morimos con una sonrisa en los labios, ese sería un gran testimonio para ellos. Pero como sea, las circunstancias de nuestra muerte están determinadas por Dios y no por nosotros. Nosotros tal vez creamos que vamos a darle un buen testimonio a nuestros familiares en el momento de nuestra muerte, pero quién sabe qué vaya a ocurrir. ¿Recuerdan ustedes el caso de Esteban, cuando murió apedreado? Él era muy joven, pero su muerte fue un testimonio tremendo para todos los que estaban viendo. Allí estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue tremendamente impactado por la muerte de Esteban. Dios puede hacer grandes cosas con nuestra muerte, si Él quiere. Puede usar nuestra muerte para obrar en la conciencia de nuestros seres queridos. Estamos orando porque salve a Dios a nuestros familiares. ¿Podrá usar Dios nuestra muerte para predicarles a nuestros familiares? Los invitábamos a venir al culto y no querían venir. A lo mejor Dios les predica a través de nuestra muerte. La muerte no ha sido destruida.
No lo ha sido completamente, porque cumple con un propósito útil, pero va a ser destruida, porque así está escrito. Mientras tanto, tenemos que contender con feroces enemigos. La iglesia de Cristo tiene que luchar contra esos enemigos. Pero ¿saben una cosa? Después de la resurrección, vamos a decir, el último enemigo que quedaba ha sido destruido. Y entonces, cuando la muerte sea destruida, va a empezar la eternidad. ¿Saben qué sucederá entonces? No daremos crédito a lo que nuestros ojos vean. Miraremos a Cristo. No nos cansaremos de mirarle. Y a partir de entonces, sabremos y entenderemos bien que nunca jamás moriremos. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces nada turbará nuestro gozo. Entonces en el cielo ya no habrá pecado, ya no habrá pecadores. Pasarán miles de años, cientos de miles, millones de años y nunca moriremos. No podemos entender esto porque somos finitos ahora. Pero llegará el día que los que hemos creído en Cristo seremos infinitos, como Cristo mismo. Seremos inmortales. Pero personas que me están escuchando, si ustedes no han creído en Cristo, si ustedes conocen el Evangelio, si ustedes conocen la palabra de Dios y no se han arrepentido, ustedes están en peligro. Ustedes deben temer. Porque si ustedes llegan a morir sin arrepentirse, no les espera la muerte eterna, no les espera la vida eterna, les espera el tormento eterno, el castigo eterno. Que Dios los libre de eso. Personas que me escuchan, si nunca han sido creyentes antes, arrepiéntanse ahora. Crean en Cristo ahora. Dejen su pecado ahora. Sométanse a Cristo y Él los recibirá con los brazos abiertos. Cristo ganó la victoria en la cruz para todos los que creen en Él. Si tú crees en Él, la victoria es tuya. Entonces alabaremos a Cristo con todo nuestro corazón. Entonces entenderemos bien lo que costó nuestra redención. Y nuestras coronas, si algunas llegamos a tener, las echaremos a sus pies. Lo alabaremos eternamente, porque Él es el que merece toda la gloria. Te damos gracias, Padre, por la obra de Cristo en la cruz, porque venció a los grandes enemigos del ser humano. Enséñanos, Dios, a creer en estas cosas y hablar de ellas a los que nos rodean. Y te pedimos por los que no son creyentes, los que no son convertidos, ayúdalos a creer y tu nombre recibirá toda la gloria. Te lo pedimos en su nombre. Amén.